Buenas tardes. El día de hoy estamos con la docente Imelda García Suárez, quien labora actualmente en el Colegio Paulo VI de Kennedy. Ella nos va a contar su formación docente y sus aportes que esta le ha dado para su práctica en el aula. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Franci. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer poder colaborar y poder citar algunas de mis experiencias para ayuda de ustedes como universitarias y próximas educadoras. Gracias, profe. En este momento quiero que nos cuentes de ti, cuál ha sido tu formación, eh, qué ha pasado alrededor de toda la experiencia que has adquirido. Bueno, yo soy boyacense, yo estudié en Tunja, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, salí como psicopedagoga en el año 1982. Gracias a mi padre y a mi madre, yo aprendí a cuidar el planeta, a seleccionar residuos. Mi padre nos llevaba todos los fines de semana a la finca, nos llevaba en Semana Santa, nos llevaba en vacaciones, nos dejaba ser libres en la finca. Nosotros nos encaramábamos en los árboles a coger frutos, jugábamos con los perros, íbamos a las quebradas. Una vida deliciosa y sé que a todos los niños les encanta eso. Y cuando nosotros nos dan la oportunidad de tener contacto con la naturaleza, eso queda dentro de nosotros y nos sigue gustando toda la vida. Bueno, entonces como a mí siempre me ha gustado lo ambiental, en la ciudad de Tunja yo trabajé 9 años en un colegio oficial y en esos 9 años fortalecimos un programa ambiental donde seleccionábamos residuos, llevábamos y los vendíamos, arreglamos nuestra escuela con esos dineros obtenidos, abrimos un restaurante escolar. Esto fue como en el 93, más o menos, que se hizo esto en la ciudad de Tunja. Algo muy hermoso de mi experiencia como docente es que me vine para Bogotá y después al regresar a la ciudad de Tunja me encontré a padres de familias de mis exalumnos. Yo siempre he laborado en primaria, entonces yo los tenía hasta grado quinto. Y la alegría de escuchar a estos padres de familia, entonces, por ejemplo, una me dijo, yo tengo a mi hija estudiando en Rusia y ella promueve actividades ambientales. Otra madre me dijo, no, profesora, si mi hijo me hizo alquilarle una finca en Soracá y tiene su vaca y tiene sus cultivos. Otra mamita me dijo, mi hijo es una persona que lo que no le gusta lo va diciendo, él lo manifiesta así como usted se lo enseñó muy decentemente, pero que no se calle ante los atropellos y ante las cosas que él no esté de acuerdo y que estén vulnerando sus derechos. Bueno, después de la ciudad de Tunja y estando aquí en Bogotá, trabajé en un colegio privado donde también el colegio se llama Gran Britalia, trabajé allá como orientadora y como docente. Allá también lideré unas actividades ambientales, entonces allá les enseñé también a seleccionar los residuos y a los chicos a que trabajaran la huerta urbana. En la ciudad de Tunja también trabajaban la huerta urbana en los antejardines, les enseñé a hacer el abono orgánico. En esa época todavía no se usaba así el internet ni se hablaba mucho por las redes sociales, pero yo ya trabajaba la huerta urbana con ellos y les agradaba. Después de todo esto, entonces estudié Pedagogía de la Recreación Ecológica, una especialización aquí en Bogotá, y posteriormente se me presentó la oportunidad de hacer mi maestría en Educación Ambiental y dije, la voy a hacer, porque esto es lo que a mí me gusta. Y si yo no tengo un título, pues no me van a hacer caso, entonces toca tener un título para poder capacitar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta de este ejercicio de la educación ambiental? Trabajarlo con los niños, porque los niños son los que tienen su mente abierta, los niños son los que le creen al maestro, son nuestros seguidores y a futuro los resultados no se ven ahorita, pero se ven después. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que con dos exalumnas del Colegio Paulo VI, que estuve hablando, que las encontré por el Face, una me dijo, profesora, ya estoy en la universidad y que está estudiando ingeniería ambiental. Entonces, qué satisfacción, ¿no? Me encontré con otro estudiante aquí en Bogotá, por allá en el centro, en el Transmilenio, que está estudiando ingeniería ambiental. Entonces dije yo, pero bueno, entonces algo se ha hecho.
Y así personas que me encuentro dicen, no, profesora, mi hija me hace seleccionar los residuos porque eso fue lo que ella aprendió. O sea, les queda todo esto en el cerebro porque son mentes receptivas. Entonces, qué bonito. Entonces, por eso yo ya llevo más de 30 años educando ambientalmente. Perfecto, profe. Muy linda esa labor. Es fascinante saber de que, pues, al pasar los años, primero los estudiantes no se olvidan de la docente que les marcó la vida y ahí es donde se nota la bonita labor, profe. Profe, ¿y qué aspectos metodológicos lleva a cabo en su práctica docente en este momento? Bueno, en mi práctica docente yo tengo mucho en cuenta el aprendizaje colaborativo. Los chicos deben aprender desde pequeños a trabajar en grupo, porque es que si no se crea esta disciplina, entonces cuando llegan a cursos superiores, quinto, sexto, ellos creen que trabajar en grupo es ponerse a chatear, hablar los otros y solo dejar trabajar a uno, y no, hay que ponerlos a trabajar desde pequeñitos en grupo, ellos lo hacen con mucha alegría. También tengo en cuenta la presentación de videos, y de acuerdo a estos videos los niños van a deducir y van a sacar ideas y van a planear, porque a ellos yo les pongo que hagan proyectos chiquitos. Entonces, el proyecto para arreglar la huerta, ¿qué proponen? Entonces, eso los niños sacan cualquier cantidad de ideas, vamos a hacer esto, lo otro, vamos a despejar, vamos a hacer grupos. Una experiencia bonita con unos niños de quinto primaria que estábamos haciendo un filtro casero. Entonces el filtro casero va goteando de a poquito, van saliendo las goticas de agua pura. Y un niño dijo, profesora, estos filtros los podemos hacer para poner riegos en la huerta. Yo ni siquiera había caído en cuenta, al niño fue al que se le ocurrió. Les he trabajado mucho lo ambiental, o sea, hago actividades interdisciplinarias ambientales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos conjuntos, que el conjunto de los números, que el conjunto de las figuras geométricas, que el conjunto de los útiles, no. Yo trabajo el conjunto de los animales domésticos, el conjunto de los artrópodos, el conjunto de las plantas ornamentales, o sea, lo ambiental trato de incluirlo en todas las actividades que más adelante les voy a explicar cómo en un libro que escribí hay más de 110 actividades ambientales que las podemos llevar a cabo en el aula y podemos hablar y actuar ambientalmente. Otro aspecto importante con mis chicos es la creación de textos. Entonces en clase se lee mucho, se leen cuentos porque ellos son niños, pero también se leen temas informativos o se puede leer una noticia. Entonces, leemos, analizamos, damos la idea principal, hacen oraciones y ellos crean textos, ellos son felices escribiendo. Vamos a escribir una fábula, vamos a escribir una historia, voy a escribir cómo cuido yo el medio ambiente, voy a escribir qué debo hacer en mi casa, voy a escribir cómo debo colaborar en casa. Ahorita en el confinamiento los niños están trabajando mucho la parte emocional y se está trabajando mucho la disciplina, se está trabajando mucho la comprensión, entonces se están escribiendo con los padres, inclusive le he puesto tarea a los padres de familia, les envié un video que habla del maltrato físico, entonces dice exclusivo para que mi papá haga la tarea, entonces ellos miran el video y analizan. Ahí muestran cómo antiguamente se les castigaba pues con el cinturón, con la chancla, había mucho maltrato físico y psicológico. Los papás miran el video y ahí la tareita que tienen que hacer ellos es de qué trataba el video y cómo creo yo que debo educar hoy en día a mis hijos. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Yo no solo le pongo tarea a los niños, sino le pongo tarea a los padres de familia. Cuando no estábamos en confinamiento, también les puse tarea a ellos y ellos contestaban la tarea en el cuaderno de ética. Otra actividad que les puse ahorita en confinamiento fue una actividad integrada. Entonces decían, profesora, ¿pero en qué cuaderno va? Entonces la actividad consistía en leer sobre la creación, entonces está trabajando religión, hacer conjuntos de los elementos que se hablan en esa creación, entonces se está trabajando matemáticas, hacer un recuento sobre lo que leyó, entonces se está trabajando español, y cómo debo yo
¿Cuáles son esos elementos de un ecosistema? Los elementos seres vivos y los elementos que hay en ese ecosistema, los minerales, todo lo que hay en el planeta. Entonces ellos los enumeraban, los definían y por último decían cómo debo yo preservar esos recursos. Entonces estaba trabajando ciencias, medio ambiente. Entonces por eso ellos decían, pero ¿dónde voy a escribir esa tarea? Entonces yo les escribí, es que estamos trabajando en forma integrada para que ellos aprendan a trabajar integrado y no por separado, porque es que realmente las materias están integradas y nosotros las hemos trabajado desafortunadamente separadas. Otro aspecto importante son las vivencias. Las experiencias directas definitivamente son lo mejor. Si yo llevo a un niño a observar un paisaje o si lo llevo a observar, por ejemplo, un cuerpo humano, un muerto, por ejemplo, si lo llevo a un laboratorio donde voy a observar a una persona muerta que la abrieron y están mostrando todos sus sistemas, pues claro, el niño se va a impresionar porque nunca lo ha visto, pero se le va a quedar grabado en su cabecita definitivamente de qué está compuesto el aparato digestivo, de qué está compuesto el aparato respiratorio, porque lo vio. Entonces, por eso aquí en mi libro, que ya ahorita más adelante lo voy a mostrar, aquí en mi libro tengo una frasecita que dice, con respecto a esto de las experiencias directas, porque las experiencias directas definitivamente son las más importantes en la vida. Y a mí las experiencias directas no se me han olvidado. Lo que yo aprendí en la realidad no se me ha olvidado. Dice, trabajar con los niños fuera del aula y del colegio para que tengan contacto con la realidad es mucho más valioso que cantidad de videos, talleres y otras actividades que se realizan en el salón de clases. Esta es una de las frases que aparecen en mi libro Econiños. Bueno, ¿qué más sería? Reinventar. Hay que estar reinventando nuestra práctica. Yo soy una docente que yo me califico hasta duro. O sea, yo pienso que estoy haciendo cosas mal y digo, ay, esta actividad que hice hoy como que me quedó mal, como que no lo hice bien. O sea, yo a veces me siento que soy hasta mala docente, ¿sí? Porque a veces queremos ser como perfectos y resulta que no hay docentes perfectos. Cada uno tenemos como una inclinación y en el colegio de pronto nos identifican que, por ejemplo, como la profesora ambientalista o como la profesora gimnasta, o, ¿sí? Pero no, pues sí tenemos muchos defectos como docentes yo considero que se han cometido muchos errores, pero lo importante es enmendar esos errores. Profe, muy interesante lo que me estás comentando. De por sí uno siempre piensa que las matemáticas son solo matemáticas, solo números, el español son solo letras, leer y ya uno no piensa siempre en integrar los temas. Interesante. Sí. Y también lo de vivencial. Es verdad, en esta época hay demasiado maestro tradicional que se encarga solo de tablero al cuaderno, que el niño transcriba y ya. Sí. En este momento, Yo quiero agregar una cosita respecto a eso. Yo he estado en muchas capacitaciones y los profesores se quejan de que no les dan permiso en el colegio, que no puedo, que me da miedo. Yo llevo 30 años sacando niños y nunca me ha pasado nada. Se me han escalabrado en el colegio, pero en las salidas pedagógicas no. Entonces resulta que todos los colegios tienen un convenio y tienen una póliza. Entonces, cuando uno va a salir, habla con el rector o habla con la secretaria o con el que, por ejemplo, en el caso mío en el colegio, yo simplemente le informo a la secretaria del rector porque él ya lo sabe que sacamos los niños, entonces yo le aviso y ella dice, profesora, páseme la lista, entonces se le pasa en un formato y ella activa la póliza. Entonces, para cuando tenga la oportunidad de hablar con profesores, entonces hay que decirles que no tengan miedo a sacar a los niños, que hay una póliza que los protege y fuera de eso, de esa póliza, hay un formato de autorización de los padres para poderlo sacar. Entonces, estando esa póliza y estando la autorización,
se pueden sacar divinamente, los niños se portan bien, hasta los muy indisciplinados obedecen y lo hacen muy bien. Además, los unos cuidan a los otros, que es un poquito más desgastante, sí, porque toca estar que no se salga la fila, que no se baje la acera, pero es muy bueno, muy divertido. Los niños se acostumbran a que salimos y ellos tienen en cuenta todas las instrucciones que se les dan. Es que lo importante es darles a ellos unas instrucciones antes de salir para que ellos las cumplan y no vaya a haber ningún accidente. Sí, eso es muy cierto. Hoy en día uno como docente lo que tiene es temor, temor en hacer cosas Exacto. innovadoras. Esa es la realidad. Profe, cuéntanos, ya que nos estabas comentando lo de tu libro, veo que es un aspecto innovador que has realizado para promover el aprendizaje de los estudiantes. Sí, señora. El libro con niños surgió a partir de las experiencias con diferentes estudiantes. Eh, las experiencias que he tenido en campo abierto ha sido más que todo con bachilleres, donde se está llevando a los vigías ambientales a que ayuden a sembrar en el humedal la vaca. Entonces allá estamos sembrando árboles, estamos limpiando, estamos protegiendo el humedal. Este libro surgió porque a través del tiempo, como he educado ambientalmente, hay una serie de experiencias que yo quise que la gente las conociera y pienso que los conocimientos que tenemos no debemos guardarlos para nosotros, sino se deben dar a conocer a los demás. Entonces este libro está muy recién salido, se publicó el año pasado en diciembre. Este libro tiene un capítulo donde habla de 30 años o 3 décadas de educación ambiental, o sea, los 30 años que llevo educando ambientalmente. Y aquí habla de las experiencias que se tuvo en la ciudad de Tunja y algunas que se tuvieron aquí en Bogotá, que se han tenido, y entonces aquí nos habla lo que manifestaban las mamás. En ese capítulo de 3 décadas de educación ambiental habla lo que manifestaron las mamás, lo que aprendieron sus hijos y cómo se sienten felices de que sus hijos sean líderes ambientales, cuiden el ambiente, seleccionen los residuos. Otra madre nos decía, es que yo tengo ya que seleccionar los residuos porque mi hija me creó esa disciplina, entonces ella lo hace. Otra dijo, en mi casa yo antes no tenía sino 2 plánticas y ahora tengo una selva en el patio, porque mi hija me hizo sembrar todas esas plantas, se fue para el exterior, pero yo tengo mi selva en el patio y ella se relaja cuidando sus maticas y entonces yo le dije a ella, ahora trate de sembrar sus ajitos, siembre su cebolla y haga sus cultivos orgánicos en su casa para que usted pueda comerlos con tranquilidad. Entonces me decía que accidentalmente, entonces la enseñé a preparar el abono orgánico y ella entierra ya todos los desechos de la cocina y el otro día le nació que una mata de tomate, que una de curúa, dijo, me comí un tomate y me lo mostró delicioso. Le dije, mamita, eso es un tesoro, cómaselo, que se lo come con toda la tranquilidad del mundo porque no tiene ningún químico, ni es genéticamente transformado ni nada, modificado. ¿Qué más le digo de mi libro? En el libro encontramos Vos, guías, profe, encontramos algunas ah, guías sí, o talleres. a ver, en este libro está dividido en varios capítulos. Entonces, hay un capítulo que habla entonces del trabajo ambiental, habla de las políticas ambientales. Resulta que Colombia tiene mucha política ambiental, pero desafortunadamente no se está cumpliendo. Y no se Es uno de los conocen. países que más tiene normas ambientales. Y como no las conocemos, por eso es que estamos como estamos. Y una de las principales normas ambientales que hay en Colombia es la protección de los páramos. Y desafortunadamente nuestros mismos políticos las están violando. Los que hacen los negocios con extranjeros y les permiten contaminar los ríos extrayendo el oro y demás extracción de minerales y de petróleo, entonces resulta que las están violando y hay defensores de la naturaleza que están luchando por esto y desafortunadamente los están matando. Pero normas ambientales en Colombia hay muchas, pero como no las conocemos, pues usted sabe que el que no conoce una ley, pues lo pueden atentar hasta contra esa persona
se vuelve vulnerable, pero como no conoce las leyes, pues sigue siendo víctima. Eso es muy cierto, profe. Tenemos aquí la ecorrealidad, nos habla sobre la Carta a la Tierra, nos habla sobre un sueño verde, que es una persona que realmente llegó aquí a Bogotá y ayudó a destruir, y ahora está ayudando a reconstruir, que es la señora Dora Villalobos, que es la protectora guardiana del humedal La Vaca. Ella, en su ignorancia, cuando llegó acá, ayudó a destruir y después recapacitó, y entonces ahora está ayudando a reconstruir el humedal. Ecocuentos. Entonces aquí tenemos 6 ecocuentos, donde nos habla todo esto es ambiental. A manera de cuentos se le enseña a los niños cómo deben actuar ambientalmente. Tenemos ecocanciones que están en mi canal. Mi canal en YouTube se llama Imelda García Suárez. Ahí entran a YouTube y hay 9 canciones y se van a subir próximamente videos y se van a subir cuentos. Entonces aquí aparecen otros cuentos, unos que están aquí en el libro y otros que no están en el libro. Entonces ya están para subir 3 cuentos. Uno que habla sobre el humedal Santa María del Lago, otro que habla sobre el humedal La Conejera y otro que habla sobre la magia de la naturaleza. Y así se van a ir subiendo poco a poco actividades ambientales que le van a enseñar a los niños. Otra actividad que se va a subir es cómo seleccionar los residuos. Se le va a enseñar a los niños cómo seleccionarlos, porque realmente sí se ha enseñado en el colegio, pero como que toca estar replicando para que ellos lo pongan en práctica. Entonces las ecocanciones hay muchas, hay como 12 canciones y en el canal tenemos ahorita hasta ahora 9, pero vamos a subir las otras. Están los ecotextos, que está el decálogo ambiental, el decálogo de convivencia, la guía de la persona perezosa para salvar al mundo, cosas que puedo hacer en casa, cosas que puedo hacer en el trabajo, en el colegio, inclusive desde sentado que puedo yo hacer. A los que les gusta estar sentados ahí frente al computador, ¿qué pueden hacer para ayudar a la naturaleza? A los que les gusta estar mandando mensajes, entonces pueden estarle mandando esos mensajitos a todas partes del mundo, a las personas. Vienen las actividades interdisciplinarias. Las actividades interdisciplinarias entonces vienen para las 9 áreas del aprendizaje. Este libro está dedicado para todas las edades, desde preescolar hasta el más viejo. Entonces aquí vienen actividades donde si un docente coge el libro, él va a mirar, yo voy a adaptar esta actividad para mi niño de tercero, para mi niño de preescolar, yo voy a hacer esta actividad en mi casa, para universitarios. Entonces están las 9 áreas del aprendizaje y todas dice ecoarte, ecociencias, todo eco, y todas esas son ecológicas. Viene un glosario ambiental, aunque el glosario ambiental es muy extenso, pero escribimos lo principal. Por ejemplo, aquí aparecen los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que es lo que se está trabajando a nivel mundial. Hay unos videos muy bonitos para niños. Mis estudiantes ya saben qué son esos 17 objetivos. Ellos en cuarto primaria, yo les he pasado videos de todo. Entonces, profe, ¿pero por qué eso? Porque algo les queda a ellos y van y lo comentan. Entonces, por ejemplo, a los niños, ellos ya saben qué es deforestar, ya saben qué es calentamiento global, ellos ya saben qué es la huella de carbono, saben qué es medida de adaptación, saben qué es mitigación del cambio climático, reforestar, residuos, todo eso lo saben ellos. Y lo otro importante es que ellos han visto actividades o han visto temas, pues de pronto uno dice, uy, pero es que esos temas son como para bachillerato. Entonces a ellos ya se les vio, por ejemplo, ya vimos con ellos qué es nanotecnología, ya vimos con ellos qué es manipulación genética. O sea, así a grandes rasgos se les ha hablado a ellos de eso, de que por qué encuentran en el supermercado unas frutas tan bonitas, tan provocativas, pero que esas ya han tenido una manipulación genética. A ellos se les ha hablado del por qué no hay que fumigar con químicos. Hemos hablado sobre por qué se están acabando las abejas, por qué son fundamentales las abejas, ya saben qué es polinización, ¿sí? Entonces muchos de esos términos están ahí.
Entonces, por ejemplo, aquí en inglés voy a darle como una actividad de cada cosa, ¿cierto? Como para más o menos que tengamos Bueno, idea. Entonces, por ejemplo, aquí está la canción Belleza. Está aquí la canción Belleza que está en la página de YouTube. Ponemos la canción Belleza. Hice esta actividad con los niños de primaria porque le estoy dictando a 5 cursos la educación ambiental. Entonces está la canción Belleza, se pone el video y empezamos a dibujar. Siempre hay una mañana. Entonces, ¿qué hay en la mañana? El sol. Siempre hay un atardecer, en la tarde que la luna, porque ya va a anochecer. Para admirar las cosas que tiene nuestro planeta y hacemos el planeta bien grandote. Entonces está a un lado la luna, al otro lado el sol. Mira las aves volar y empiezan los niños a dibujar las aves allá dentro de ese planeta. Ah, las aves. Mira los árboles florecer. Ah, hacen un árbol con hartas flores y frutos. Mira las flores más hermosas que tiene nuestra Colombia y dicen, ¡ay, las orquídeas! O nombran los geranios o las flores que ellos conocen. Bueno, esa puede ser una. Hay otra que es un canticuento que dice, ponte en nuestro lugar. Y ese canticuento habla de unos animales que se encontraron en el bosque para protestar en contra de los humanos. Entonces ellos dijeron, vamos a protestar y les vamos a reclamar de por qué nos maltratan. Entonces, por ejemplo, aquí una partecita dice, en caravana llegando el cocodrilo, la serpiente, la iguana, la señora araña, el perezoso, la ardilla, el caracol y muchos más. Entonces, en el video llegan ellos con una pancarta, porque llegaron todos a reunirse allá en un lugar del bosque, llegaron con su pancarta, hicieron un círculo llevando pancartas y diciendo a gran voz, nosotros también venimos enfrentando nuestra realidad, porque en el mercado negro nos mandan a cualquier lugar. Y aquí habla, por ejemplo, un guacamayo. Dice, el guacamayo llegó volando bajo, dejando ver su hermoso y lindo plumaje. Y aparece allá el lindo guacamayo. Con su amigo replicó, loro y mosquetón real, por cantar y ser muy exóticos, no podemos volar porque nos enjaulan sin piedad. Y así todas las canciones tienen un mensaje y tienen un reclamo. Por ejemplo, el de Promulga del Páramo. Dice, oye tú, ponte tu maleta, vamos a caminar y recorrer por los senderos de nuestra región. Montañas de basuras y residuos, mentes indiscriminadas fomentando la deforestación. Y otros que hacen leyes manipulando los linderos territoriales buscando su favor. Queman, talan, destruyen, ocasionando una emergencia ambiental. Entonces, esa es una canción protesta. Bueno, entonces sí, vamos a mirar, por ejemplo, aquí en el caso de religión, hice un Padre Nuestro ambiental. Entonces, voy a leer solo 2 renglones. Todopoderoso que estás en la tierra, en el agua, en el aire, en la especie animal, vegetal y en los microorganismos. Y termina el Padre Nuestro. Líbranos del desamor, del egoísmo, la indiferencia y el inconformismo. Y el conformismo. Y haz que nuestras mentes se enriquezcan cada día para que seamos promotores del cuidado y preservación de nuestra Pachamama. Porque Pachamama es el nombre ancestral del planeta Tierra. Todos los españoles, todo vinieron y destruyeron y hasta los nombres ancestrales los quitaron. Así como, por ejemplo, la plántica que está en el páramo, que se llama frailejón, que fue el nombre que le dieron los españoles, se llama realmente guaqui. Y en el colegio se hizo una actividad con los niños con guaqui. Cuando desee yo le envío fotos y todo el material que necesite, ahí tenemos a nuestro querido guaqui, que es el que recibe las goticas recibe la neblina, la convierte en agua en las montañas y de ahí es donde baja el agua pura que baja de las montañas. Por ejemplo, aquí está en Ecoarte, dice, ecotítere. Tratar problemas ambientales, la importancia del cuidado de los ecosistemas representando una obra teatral con títeres. Los niños aquí realizan títeres, por ejemplo, de plantas, de animales, y hacen una obra teatral
hablando sobre la naturaleza, sobre el cuidado, sobre los problemas ambientales que entonces, aquí, ¿qué están haciendo? Están haciendo el títere, están trabajando naturales, están trabajando medio ambiente y ellos están trabajando inclusive los títeres, la actuación de los títeres se ven en español también. Entonces, ellos hacen su teatrino y hacen su representación. Ahí en los títeres también Tenemos otra integra el actividad. arte. El arte, sí, señora. Sí. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos la caricatura. Entonces se le da el bosquejo más o menos de cómo hacer, por ejemplo, una vaca. Cómo hacer una vaca en caricatura. ¿Sí se ve ahí? Sí, eso. Sí, señora, Cómo sí. hacer una vaca en caricatura, cómo hacer un ser humano, cómo hacer un árbol. Resulta que el ser humano es el más difícil para mí ha sido el más difícil de dibujar. Entonces, aquí están los pasos de cómo dibujar un ser humano. Se trazan ahí las líneas porque nosotros estamos bien distribuidos. Entonces, muchas veces nos queda muy cabezón o nos queda con la cabeza muy pequeña, con las piernas muy largas, entonces se hace esa distribución. Bueno, tenemos ecociencias, entonces hay actividades desde los más pequeñitos. Entonces, por ejemplo, lo llevan al humedal. Entonces ellos los niños pequeñitos de primero, de preescolar, van a dibujar todas las especies que ven en el humedal. Entonces esa es una actividad. Otra es, por ejemplo, con matemáticas, llevan un metro y le van a tomar medidas a especies del humedal. ¿Cuánto tiene de diámetro el árbol? ¿Cuánto mide la piedra? ¿Sí? Toman algunas medidas. Y aquí, por ejemplo, hacen un cuadro donde está la flora y donde está la fauna. Entonces ya ellos aprenden qué es el término flora y qué es el término fauna. Tenemos también un juego, sino que aquí no se ve bien, que ese está disponible, ese yo lo saqué, se llama Concéntrese, que es con figuras de colores, y ellos entonces se voltean todas las figuras y ahí aparece, por ejemplo, que el sauce llorón, mano de oso, cangregado, garza, y los niños van jugando a Concéntrese y aprenden el nombre de las especies y las ven ahí. Tenemos crucigramas ecológicos. Es un súper apoyo para un docente. Para uno como docente, el libro es un gran apoyo, claro, sí, una gran señora. guía. Sí, hay profesoras que lo están utilizando. Mire, por ejemplo, para los que han trabajado Sudoku. El Sudoku ambiental. En vez de números van especies. Entonces tiene que completar sin repetir, ¿no? El famoso Sudoku. Entonces es un Sudoku ambiental. El proceso de germinación de la semilla. Cómo germina la semilla, qué pasa primero y en qué termina, sigue la secuencia y redacta. Están las cadenas alimenticias. Cadenas alimenticias. Ecoespañol. Entonces aquí en español, en ecoespañol, aquí dice la actividad dar ideas principales de una narración por medio de un resumen. Entonces se devuelve a la página, aquí la muestran. Entonces aquí dice que lee el cuento de tal página y contesta unas preguntas. O sea, el profesor con ese cuento puede hacer mucho, demasiado. Puede trabajar sociales, puede trabajar español, puede trabajar ética, porque hay cuentos que también son de ética. Por ejemplo, cuento del humedal La Vaca. Conocer las partes de una narración literaria a través del cuento sobre el humedal La Vaca. Entonces ahí está trabajando español y está trabajando medio ambiente. Están las adivinanzas ambientales. Todas las adivinanzas son ambientales. Por ejemplo, dice, de la tierra voy al cielo y del cielo he de volver. Soy el alma de los campos que hace florecer. Soy un arbusto nativo del humedal La Vaca. Sirvo de comida a los pájaros y mi tinta te marca. Ese es el tinto. Hay un arbusto que se llama el tinto y da unas pepitas negritas y usted con una pepita que espiche en su dedo le marca la frente como a 20 niños o más. De ahí sacaban la tinta china y los chinos no, sino nuestros ancestros, marcaban, hacían los dibujos y hacían los jeroglíficos con esa tinta y con sangre de animales y con extracto de plantas y por eso esos jeroglíficos todavía permanecen en algunas partes. No tenía conocimiento de esa planta. Sí, no, es que yendo allá, yo por ejemplo aquí he conocido muchas plantas en Bogotá. El lupino es un granito parecido al frijol, más chiquito,
y ese es comestible, ese lo comían nuestros ancestros, y allá lo comen en el humedal, pues las aves. Esta actividad es de inglés. De inglés, esta actividad, están dibujados los animales y aparece el nombre del color. Entonces el niño dibuja, le echa el color de acuerdo al que aparece ahí y en la parte de abajo busca el nombre del animal en inglés. Aparecen formas de relieve, entonces ya está trabajando sociales, formas de relieve. Aparece aquí completar palabras, completa palabras en inglés, de especies, todo es de especies, completa palabras. Identificar algunas especies, flora y fauna existentes en Colombia. Entonces tiene que averiguar y después las pasa a inglés. Y ahí se entera de cualquier cantidad de plantas que hay. De plantas, sí. Pasamos a educación física. Hay también, en cada área hay mínimo 10 actividades. En unas hay 13, en otras hay 15, depende del área. Entonces, por ejemplo, aquí hay un juego. Los juegos están representados con dibujitos. Entonces, aquí hay un juego que dice, conocer a través del juego cuando faltó el agua, la importancia de cuidar el agua y la dificultad en muchas partes para conseguirla. Entonces, como a los niños les gusta jugar con agua, entonces eso se puede hacer en el patio, o se puede hacer en un parque, o se puede hacer en el humedal. Entonces consiste en que son 2 grupos de niños y resulta que cada grupito vivía en una ciudad donde escaseaba el agua. Entonces consiste en los que carguen más agua sin regarla, la van a llevar en vasitos, depositarla en una vasija, y el que cargue más agua gana el juego. Y después, ¿qué pasa? Ellos van a pelear por el agua, porque según dicen algunos expertos, la guerra después a futuro va a ser por el agua, ¿no? La gente va a pelear y va a tener guerra por falta de agua. Entonces aquí empiezan a pelear y a robarse el agua de los otros. Entonces, y viene el análisis de la actividad. Cada actividad viene con su retroalimentación, o sea, el docente se sienta y habla con los niños que aprendieron, porque esa es la idea, juega y tiene que haber una retroalimentación de cada actividad. Este juego, que ese existe allá en el Colegio Paulo VI, están los 3 juegos. Este se llama Salvémonos del Abismo, que más o menos se parece a la escalera, pero la escalera empieza por fuera, ¿cierto? Este empieza en el centro. El abismo está cochino, contaminado, entonces va lanzando los dados y, por ejemplo, dice que sembró una planta, entonces subió unos tantos pasos. Contaminó el río, se fue al abismo, ¿sí? Entonces parecido a la escalera. Sube y baja de acuerdo a la actitud que tenga. Tenemos aquí otro, por ejemplo, matemáticas. Dice, vivenciar los elementos existentes en un ecosistema y tomar medidas solicitadas en la tabla. Ya le había hecho las medidas con el metro. Aquí está hablando de porcentaje. Este sí que es bonito, este de los porcentajes, porque habla de las cosas útiles y inútiles que hay en el hogar. Entonces dice, realizar ejercicios de porcentaje teniendo en cuenta los objetos que hay en el hogar, clasificándolos en útiles e inútiles. Entonces, cuando ya haga la lista, entonces va por secciones. Vamos a la cocina, mi mamá, ¿qué tiene allá? Eso tiene un montón de vasijas, un montón de plásticos. Y entonces, útiles, lo que está usando. Inútiles, se antojó allá cuando fue a un Todo Mil y se compró una jarra que no necesitaba, se compró una vasija que no la ha usado, entonces son inútiles y van haciendo. Vamos al cuarto, vamos a mirar en el cuarto qué hay. Uy, mi mamá tiene un poco de zapatos que no se volvió a colocar, yo tengo unos tenis que no estoy usando, hice comprar este pantalón y ya no me gusta, entonces va a hacer la lista y se va a dar cuenta de que tiene muchas más cosas inútiles que útiles en el hogar. Y entonces le va a dar un porcentaje. Entonces está trabajando matemáticas, está trabajando porcentaje y está trabajando medio ambiente y está reflexionando sobre todo lo inútil que tiene en su casa. Y así sale con todo eso. Viene otro, dice, plantear y resolver problemas teniendo en cuenta situaciones ambientales cotidianas. Entonces aquí se dio un ejemplo. Seleccionar los residuos en el colegio, se llevaron a la chatarrería, entonces se da un ejemplo que en la chatarrería llevó los residuos y aquí le aparecen en este cuadro, los seleccionó y aparecen ahí en el cuadro seleccionados los residuos. Entonces, por ejemplo, dice que pesó 98 kilogramos, 63, 79,
el precio por gramo, entonces ahí va a convertirla, ahí va a multiplicar a ver cuánto le vale. 98 kilogramos, precio kilogramo 100 pesos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Una multiplicación abreviada para ver cuánto le valió el total, 9.800 y así, y cuánto es la respuesta. Entonces, está trabajando multiplicación abreviada y está trabajando suma y resta, porque también va a sumar aquí cuánto le pagaron, ¿sí? O que si se quedaron algunos por vender, cuánto le faltó por recoger. Ecomúsica, que son las canciones. Y en Ecomúsica también aquí hay unos enlaces donde se les enseña a hacer elementos de percusión y se les enseña a hacer mucho material para tocar, como guitarras, como el palo de agua. Entonces lo aprenden a hacer con material reciclado. E inclusive pueden formar una orquesta. Hay colegios donde los estudiantes han elaborado este material y han podido formar de pronto una mini orquesta y cantan sus canciones y bueno, tanta cosa. Ecorreligión y ecoética se unieron ambos y aquí nos salen muchas actividades. Entonces están los mandamientos ecológicos, los mandamientos verdes, el niño hace su decálogo ambiental. Ay, profesora, ¿qué es decálogo? Decálogo viene de 10. Entonces, ay, sí, yo voy a hacer mis mandamientos ambientales. Hicieron sus mandamientos ambientales, una cartelera bien bonita y la pegaron detrás de la puerta. Resulta que aquí aparecen estos códigos QR. Entonces, estos códigos QR le ayudan al docente y al estudiante, le ayudan a reforzar el tema. Porque ahí está explicado, porque si no se hubieran utilizado los códigos QR, hubiera salido este libro el doble, sí, con el doble de páginas. Entonces, estos enlaces nos ayudan mucho. Ecosociales, por ejemplo, aquí en Ecosociales tenemos analizar y sacar conclusiones sobre la adquisición indiscriminada de recursos naturales no renovables en nuestro país por medio de un video. Entonces, ahí hay videos de cómo sacan el petróleo, de cómo contaminan los ríos para sacar el oro, de cómo sacrifican a los niños para sacar el coltán, que el coltán es muy costoso, que es el que utilizan para los aparatos electrónicos. Está ecotecnología, entonces aquí hablamos de cómo la tecnología es favorable y desfavorable para el medio ambiente. Conocer la forma de generar agua utilizando energía eólica. Este aparato que aparece aquí lo inventaron en Suiza y este aparato lo llevan a los campos y son como molinos de viento pequeños y pueden inclusive generar hasta 1 litro de agua al día. Entonces los instalan en desierto, los instalan en zonas secas y van extrayendo. Ahí se ve la señora va succionando y va sacando su agua. Hay otro que habla de los polímeros que se los inventó un mexicano. Se inventó unos polímeros que se le aplican a los, entonces siembro yo una semillita de maíz, alrededor le pongo unos polímeros y esos van manteniendo ahí la humedad de la tierra. Entonces que si no llueve, entonces ahí ellos mantienen la humedad de la tierra, van como reteniendo esa agüita y la van soltando a medida que la necesitan. Sí. Hablamos aquí de las energías alternativas, entonces se ha hablado mucho de la energía solar, que aquí en Colombia por cuestiones políticas y por cuestiones de negligencia no se ha hecho, pero la energía solar ya debía estar funcionando en Colombia. El botadero de Doña Juana debía estar generando ya gas al menos para la localidad. Y así todo eso, entre todas estas actividades tienen más o menos 110 actividades ahí aquí en el libro. Y lo otro, por ejemplo, aquí hablamos de la manipulación genética, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de los robots que se utilizan actualmente para cuidar los cultivos, para cuidar inclusive el ganado. Entonces ya no mandan a una persona a que cuide 100 cabezas, 1000 cabezas de ganado, sino utilizan es un robot. El robot es el que va a cuidar, es el que va a monitorear todo y el que está mandando el mensaje. Entonces, si es favorable o no es desfavorable,
si la tecnología es favorable para el medio ambiente o no es favorable para el medio ambiente, y sobre todo la manipulación genética. Aquí se hace mucho énfasis en la manipulación genética, que es lo que se está utilizando para los humanos, para los animales y para las plantas. Entonces, el libro pues ha tenido acogida sobre todo en la ciudad de Medellín, porque allá alcanzaron a dejar unos ejemplares y ya hay profesoras que lo están utilizando. En el colegio Paulo VI quedaron los libros allá guardados. Unas profesoras alcanzaron a sacarlos prestados y otras los compraron, porque desafortunadamente cuando ya se iba a hacer la entrega de los libros nos tocó ya confinarnos, entonces no se pudo, están allá guardados. Pero realmente, entonces yo ahí dejo el mensaje, si alguna docente o alguna colega suya desea alguna cátedra o alguna explicación, o si desea algún consejo, con mucho gusto, estoy a la orden. El libro se puede entregar a domicilio, se está entregando a domicilio, se manda por Servientrega. Aquí en Bogotá el domicilio no se está cobrando. Porque ¿cuál es la idea? La idea es que lo pongamos en práctica, porque vamos a durar 12 años cerrados y el libro está ya guardado con el conocimiento. Desafortunadamente el conocimiento está guardado. Aquí estamos hablando de todo, ahorita se está hablando mucho de las huertas urbanas, se está hablando del calentamiento global, todo eso. Todo. Y es un momento esencial para hacer esas prácticas con los niños, ya que están en casa con sus papás. Entonces ya hay más apoyo y se puede realizar mejor esas actividades, profe. Nos deja un mensaje excelente, porque con lo que me contó, uno se puede dar cuenta que el medio ambiente tiene que ver con todo, con todo. Muchas veces, desafortunadamente, se deja siempre a un lado, siempre es un tema que casi no se habla, y los niños pues crecen sin tener esas bases que son fundamentales para ellos. Ahora que está hablando de eso, en una parte del libro, en el capítulo, yo hablo donde las personas que no cuidaron el medio ambiente no tuvieron la culpa porque no hubo quien les enseñara. Entonces los adultos mismos manifestaban, es que a nosotros nunca nos enseñaron eso. En cambio ahora sí se le está enseñando a la juventud. Entonces ellos pecaron por ignorancia y en parte pues no son culpables. En cambio ahorita se está trabajando mucho lo ambiental en todos los colegios, universidades, en las empresas. ¿Qué es lo que quiero yo con este libro y con todo lo que he hecho? Que el Ministerio de Educación se cambie el currículo. Que todas las asignaturas, todas las 9 áreas tengan actividades ambientales. ¿Por qué? Porque mientras a nosotros de pronto no nos den la orden, así suena como fea la palabra, pero si a nosotros no nos lo dicen desde arriba, no lo hacemos. Aunque me discutía un conferencista, ay, entonces va a esperar hasta que le diga, no, es que no lo digo por mí, lo digo por muchos docentes. Si a nosotros no nos mandan desde arriba a hacer las cosas, no las hacemos. Lastimosamente la mayoría de docentes lo que quieren es solo cumplir un currículo y ya. No quieren generar una innovación ni un aprendizaje significativo en los niños. Profe, una pregunta, y eso, entonces yo sería bueno para las personas que pues van a ver el video, que la van a conocer, el libro, ¿qué costo tiene y cómo lo pueden adquirir? A ver, el libro tiene un costo de 40.000 pesos, los jueguitos tienen costo el de Salvémonos del Abismo vale 10.000 pesos, el Sudoku Ambiental vale 12.000 y el Concéntrese vale 15.000. Tiene unas láminas muy bonitas de las especies. Entonces, me pueden llamar al teléfono 320-269-4995. Y en mi correo, en el correo imelsua@gmail.com. Entonces, ahí me pueden escribir y con mucho gusto nosotros les llevamos el libro a su casa. Aquí en Bogotá nosotros lo estamos distribuyendo. Ya fuera del país sí toca mandarlo por mensajería o fuera de Bogotá, porque como las fronteras están cerradas, entonces no podemos distribuirlo, pero aquí sí en Bogotá lo podemos distribuir. Bueno, profe. Para las docentes del Colegio Paulo VI, ya saben que tienen un descuento especial.
Profe, muchísimas gracias. y mucho ánimo y arriba y toca seguir trabajando. Sí, señora, Bueno, muchas gracias, profe, muchas por gracias, darnos esa gran Francis, por darme esta enseñanza. oportunidad, porque sí, porque mucha gente debe tener conocimiento de todas estas actividades ambientales y toca cuidar nuestro planeta. Eso es muy cierto, Muchas profe. gracias y que estén muy bien. Profe, un fuerte Bueno, abrazo y gracias. muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. ¿Sabe? Yo creo que, que ese es su